Ahí vamos. La idea es realizar de forma bastante sucinta, ¿no? Una especie de repasito con relación a lo que han dado en la clase anterior con el doctor Marcelo Bottitari. Y justamente, en virtud de ello, es que vamos a recordar lo que estuvieron analizando con relación al delito de estafa. Primero y principal, que esto a mí me parece que es bastante importante, y tiene que ver con lo siguiente. Han logrado, no sé si lo han analizado, ¿no? Pero sin perjuicio de que Marcelo no se los haya dicho, ustedes han analizado la rúbrica del capítulo, cuando el capítulo cuarto de este título relativo a los delitos contra la propiedad nos habla de estafas y otras defraudaciones. Sí, lo que resaltamos principalmente de lo que nos dio el profesor la otra semana fue que a diferencia del robo, esto se lleva a cabo a través de un engaño. O sea, es lo que me quedó Bien, más perfecto. resaltado. O sea, que es Perfecto. alguien que te lleva a cometer un error a través del engaño. Tal cual, perfecto, perfecto. Pero yo voy un pasito más atrás y a una cuestión más que nada conceptual barra terminológica. La diferencia entre defraudaciones y estafas. Si ustedes ven el nombre de este capítulo 4, van a encontrarse con que dice estafas y otras defraudaciones. ¿Qué les permite inferir a esto? ¿Qué les permite inferir a ustedes esto? Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el género y cuál es la especie, es decir, la estafa, ¿es el género o es la especie? Y la defraudación, ¿es el género o la especie? Para mí la estafa es el Ustedes, género. al ver, ¿la estafa es El género, ¿por qué? donde se genera la acción. No, pero género no tiene que ver con generar, sino con un término que incluye tipos, ¿sí? Es decir, ¿la estafa es un tipo de defraudación o la defraudación es un tipo de estafa? Esa es la pregunta. Analicen cómo está escrito y en base a eso contesten. ¿Cuál es el género y cuál es la especie? No, porque en realidad dice el que defraudase a otro. O sea, a través de, y después No, plantea. pero vayan a la rúbrica del capítulo. El capítulo dice, capítulo 4, 2 puntos, y se llama Estafas y otras defraudaciones. La pregunta se circunscribe a ese título, ¿sí? A esa rúbrica, a ese nombre que tiene el capítulo. Solo leyendo el nombre del capítulo, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el género y cuál es la especie? No, por eso, el género sería las estafas, ¿no? Yo entiendo que al revés, A ver. porque dice estafas y otras defraudaciones, como incluyéndolo. Claro. Ah, está bien. Cuando habla de otras defraudaciones, lo que implícita o explícitamente también nos está diciendo es que la estafa es un tipo de defraudación. ¿Esto qué Es implica? una cuestión de comprensión, perfecto. Es tal Claro, cual. Sí, por ahí. ¿entendés? Yo porque tomo el otro porque es lo primero que leo, estafas y Por defraudación, pero ejemplo, claro, y otras vamos defraudaciones. a sacarle esto de estafas y defraudación y vamos a poner fútbol y deportes. El fútbol y otros deportes. ¿Qué implica? Que el fútbol es un deporte. El fútbol podría ser la especie, deporte el género. El fútbol es un tipo de deporte, uno entre varios. Bueno, con esto pasa lo mismo. Ahora bien, la pregunta que necesariamente nos hacemos es, bueno, si la estafa es un tipo de defraudación, debe haber otros tipos de defraudaciones. Algo más, además de las estafas. ¿Sí? Y ahí es cuando aparecen los abusos de confianza. No sé si han hablado de la diferencia entre estafa y abuso de confianza, pero a fin de recalcarlo, lo que diríamos es, ambos, estafa y abuso de confianza, son defraudaciones. Son formas que las personas tienen para defraudar a otros,
defraudar económica, patrimonialmente. ¿Cuál es la diferencia entre las estafas y los abusos de confianza? En que en la estafa, el sujeto activo, el delincuente, desde un inicio ya tiene una intención de perjudicar al otro. La relación entre víctima y victimario nace viciada. Es una relación que desde el comienzo el sujeto activo tiende a perjudicar al otro, de arranque. En cambio, en el abuso de confianza, como el nombre un poquito nos lo indica, quien termina cometiendo el delito, inicialmente no tuvo intención de cometer delito, sino que con el correr del tiempo, lo que hizo fue aprovecharse de esta relación existente y a partir de ahí perjudicar al otro y cometer el delito. Vamos a poner ejemplos de uno y de otro para que se entienda, ¿sí? Si yo vendo pinturas, por ejemplo, ¿sí? Y tengo una marca que es Premium y otra marca que es Media Maleta. Y la verdad que a la marca Media Maleta no me la compra nadie. Entonces, ¿qué hago? Agarro la pintura Media Maleta y la pongo en el envase de la pintura Premium. Y cuando viene un cliente a mi casa, a mi local comercial, y me pide la Premium, yo le doy este tacho de pintura Premium, que en realidad lo único que tiene de Premium es el tacho, porque la pintura es esta pintura Media Maleta. Desde el comienzo, yo ya tuve intención de perjudicar a esta otra persona. Eso es un típico caso de estafa, lo estafé. Ahora bien, distinto sería el caso en que a mí me contratan para atender la pinturería. Bueno, la atiendo un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 años, siempre me comporto al pie de la letra. Hasta que un día me doy cuenta que el propietario, que mi empleador, la verdad que no controla mucho los números de lo que yo vendo, de lo que yo no vendo, de lo que pongo en la caja y de lo que saco. Entonces, ¿qué hago? Aprovechándome de este descuido del empleador, empiezo a tergiversar los números. En vez de decir que vendí por 10.000 pesos, pongo que vendí por 9.000 y me quedo con 1.000. Y hago una especie de trabajito de hormiga y todos los días voy sacando algo. ¿Yo ahí qué hice? Amparado en la confianza que el empleador había depositado en mí, un día dije, me cansé, lo voy a perjudicar patrimonialmente, lo voy a defraudar. Pero fíjense la diferencia. En el primer caso, yo de arranque tengo intención de estafar a la persona que me quiere comprar, de perjudicarlo. En el segundo caso, no. Yo comienzo mi relación laboral siendo un buen empleado. Está bien, con el correr del tiempo capaz no me gustó más la cara de mi jefe, me cansé de lo que me estaba pagando, no me reconocía el trabajo, o por lo que fuera, dije, listo, lo voy a perjudicar. Generalmente el abuso de confianza, ¿sí? Esta relación que digo que nace lícita, que nace con buenas intenciones, pero luego hace un giro, generalmente el abuso de confianza se da en el ámbito de administración de empresas, por ejemplo, de locales comerciales, ¿sí? En algunos casos en las defraudaciones estatales, cuando el funcionario público, por ejemplo, valiéndose de su cargo, un día ya se aprovecha de este control que tiene por sobre todo, ¿sí? Generalmente se da ahí. Pero bueno, eso más que nada para que sepan los dos tipos de defraudaciones que existen. Por un lado está la estafa y por el otro lado está el abuso de confianza. ¿Sí? Esto es un repaso. ¿Sí? Si Marcelo no dio la clase en este sentido, no importa. Luego en los libros van a poder reflejar todo esto. Bien, ¿qué más? A ver.
Eh, no sé si hablaron de las formas en que han las diversas legislaciones consagrado los delitos de estafas o de defraudaciones o de abusos de confianza. Pero lo cierto es que existen dos grandes formas para legislar estos delitos. En realidad tres formas. Una que es una forma, si se quiere, amplia, ¿sí? Que se sustenta en un sistema conceptual, y otra que es una forma restringida que se corresponde con un sistema casuístico. ¿Qué es esto del sistema conceptual o el sistema casuístico? El sistema conceptual es aquel que me define la estafa, ¿sí? O el abuso de confianza o la defraudación de forma bien amplia, diciéndome en líneas generales en qué consiste este delito. ¿Mm? En cambio, para terminar de cerrar la idea, de forma amplia, genérica, me define el delito, es decir, sin hacer referencia a casos puntuales. En cambio, el sistema casuístico o cerrado legisla las defraudaciones haciendo mención a casos especiales. Por ejemplo, el que defraudare a otro valiéndose de firmas apócrifas en un documento. El que defraudare a otro mediante la no restitución de una cosa entregada. El que defraudare a otro valiéndose de una tarjeta de crédito apoderada de forma ilegítima. Son casos puntuales que me da. El primer sistema, el conceptual, me da una definición bien genérica. El segundo me legisla mediante casos. ¿Cuál es el gran problema de este segundo sistema? Que siempre va a dejar afuera un montón de tipos de defraudaciones. Lo que Porque para hablábamos el abarcar otro todos los día, casos tendría que ser un código de este tamaño, la verdad, sería imposible. Siempre van a existir nuevas defraudaciones o estafas. eso Es hablábamos el otro más, día con Marcelo, que siempre se están creando nuevas medidas, y sobre todo con la tecnología y todas las innovaciones, siempre van surgiendo claro, nuevas. Y sí, obviamente meter todo en el mismo es como difícil poder controlar claro, algo o registrar, a ver, enmarcar dentro de un tipo algo que todavía no sabemos que va a existir, porque el engaño que tal van a cual. producir es algo que todavía no, tal vez no está legislado, pero porque nadie lo sufrió todavía. O sea, siempre va a haber algo Claro, novedoso. tal cual. Y es más, y esto ya se los digo en confianza, por supuesto, y valiéndome de la experiencia que tengo, no la práctica profesional. Y es que el ingenio que a veces uno tiene para estafar a otro es algo, eh, no digo digno de destacar, pero porque no es sí, digno de destacar, es para destacar, no para elogiar, ahí está. Es decir, el ingenio que tienen estas personas eh, es algo, la verdad, increíble, a tal punto que si lo aprovecharan debidamente con una actividad lícita serían multimillonarios. Pero es la verdad, cada vez me encuentro con estafas o defraudaciones más elaboradas o cosas que a uno no se le ocurrirían, ¿no? Hay algunas que son muy intrincadas y otras que son más básicas, pero que también son bastante inteligentes, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco con relación a esto de la inteligencia de aquel que crea una estafa. Les cuento un ejemplo tonto, si se quieren, pobre de una mujer que me vino a ver ahora al estudio. ¿Qué pasó? Tenía que hacer un reclamo en una tarjeta de crédito. Ustedes generalmente para llamar a la tarjeta de crédito, ¿qué usan? ¿De dónde sacan el número de teléfono? Por lo general uno pone en Google, me parece, ¿no? En algún buscador pone servicio al cliente de, yo qué sé, Movistar, Visa, personal, lo que sea. Bárbaro. Le aparece toda una página con los números de teléfono de, de atención al cliente. Llama por teléfono y al instante le contesta a alguien, por supuesto haciéndose pasar por un empleado
de esa tarjeta de crédito y al instante ya empieza a recibir mensajes en WhatsApp diciendo, usted tiene que seguir estos pasos para poder cumplimentar con su pedido. Ella quería darle debajo una tarjeta, algo por el estilo. Siguió los pasos, al segundo le desmantelaron la cuenta. Pero fíjense qué ingeniosos, es decir, hicieron pasar, o sea, subieron a un buscador una página exactamente igual al original con números de teléfono de atención al cliente que no tenían nada que ver con los reales. Y uno, claro, por supuesto, cae en esos engaños. ¿Por qué? Porque nadie va preparado para eso, la verdad. Ahora recién que hay muchos de estas estafas virtuales, uno está un poco más atento, ¿no? Pero la verdad que, que, que es increíble, ¿no? Por supuesto, hay estafas que son muy, muy, muy elaboradas, muy elaboradas. Eh, hay de todo. Ahora bien, volviendo al tema de cómo se legisla esto. Bueno, dentro de estos dos sistemas hay que optar por uno. Un sistema abierto o uno cerrado. Bueno, sin decidirse, nuestro legislador en realidad lo que hizo fue asumir un sistema mixto. ¿Qué significa esto? Que el artículo 172 va a tener esta definición, si se quiere, genérica o abarcativa, ¿sí? Cuando habla de el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abusos de confianza, o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño. Ahí está el abanico de posibilidades, valiéndose de cualquier otro. Pero luego, artículo siguiente, nos encontramos, 173, con una fórmula más bien casuística. Cada uno de todos estos largos incisos que vamos a encontrar en el 173 se corresponden con casos, con formas de estafar a otro, de defraudar a otro, de abusar la confianza de otro. Son casos ya puntuales. Entonces, nuestro legislador adopta un sistema mixto. Lo cual está bien. Dicho esto, y ya para avanzar, ¿sí? Pues ya les digo, la clase hoy no iba a ser de estafa, ni de defraudaciones, ni de abuso de confianza, sino de usurpación, pero atento que es muy importante el tema, está bueno un poco hacer hincapié. Cuando hablaron de la estafa ustedes, por ejemplo, ¿no? La estafa, la verdad es que el artículo 172, en esta fórmula, uno podría decir que deja mucho que desear. En virtud de esto es que ha sido la doctrina quien ha determinado cuáles son los requisitos necesarios para que exista una estafa. Estos requisitos, que ya digo, han obedecido a la labor de los autores, de los doctrinarios del derecho, son tres. Algunos hablan de cuatro, pero en líneas generales la doctrina se encasilla en un postulado que adopta tres requisitos. ¿Cuáles son estos tres requisitos? Tiene que haber un ardid o un engaño, el error y el perjuicio patrimonial. Algo que es importantísimo. Y es que estos tres requisitos, que sí o sí tienen que existir, tienen que darse en ese orden. Primero tiene que haber ardid. Ese ardid debió haber generado el error de la víctima, y en virtud del error generado en la víctima se tuvo que haber generado el perjuicio patrimonial. Uno es consecuencia de otro. En consecuencia, tiene que haber una relación de causalidad entre uno y otro. Eso es muy importante. Pero claro, hablar de ardid y hablar de engaño es un poco vago, impreciso. Porque por ardid o engaño uno puede pensar en un sinfín de hechos disímiles. Entonces la cuestión es intentar, dentro de todo, precisar este término. ¿Qué es esto del ardid, del engaño? ¿Recuerdan que hablaron de esto en la clase pasada? Y me sirve a mí también para ver por dónde avanzo y por dónde no.
Por ejemplo, ¿hablaron de la idoneidad del ardid? Yo que recuerdo el profe de la clase del doctor, se habló un poco de robo, hurto, estafa, extorsión, y había un temita más, no lo recuerdo. Hablamos. No, pero eso no. Yo me refiero Yo al lo que tema puntual tengo, ardid. yo lo que tengo anotado acá como subrayado del 172 es que el engaño es una simulación, que el ardid es un artificio, una maquinación, que es algo complejo, y que, bueno, que es necesario el dolo como requisito subjetivo. Bien. ¿Pusieron ejemplos o trataron ejemplos o casos concretos para determinar si había ardido o no? Habíamos hablado de que era una acción inductora hacia la víctima para que, bueno, para que haga una acción, y ahí lo que hablábamos del error. Bien, entonces vamos a poner ejemplos para clarificar la idea, o para terminar de clarificar la idea. Es habitual que cuando uno va caminando por el centro de las grandes ciudades, haya personas pidiendo monedas, pidiendo dinero para subsistir. Hay gente que no tiene un trabajo estable y que en consecuencia vive como consecuencia o en virtud a la caridad de otros. Señor, me da una moneda. En muchos de estos casos, estas personas que piden monedas, al día de hoy ya serían billetes, ¿no? Moneda era hace unos años. Eh, pero a veces tienen también una historia. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a la universidad estatal, era pero muy habitual, que en todas las clases, y cuando digo todas es todas, siempre a mitad de la clase golpeaban la puerta y era una persona que le pedía al profesor si podía entrar a, a decir algo, unas palabras. Y era habitual, ¿sí?, que entre esas palabras se escucharan relatos, feos relatos, o sea, tristes relatos, ¿no? Donde, bueno, tengo a mi hijo que está internado en un hospital o que requiere de esta medicina para poder sobrellevar esta enfermedad y curarse, o me diagnosticaron tal otra enfermedad, y bueno, y claro, uno en el fondo, sin perjuicio de que quizás piensa, estará diciendo la verdad o no, y aunque no esté diciendo la verdad, está bien, es el justificativo o el medio que tiene justamente para hacerse estas monedas, no le queda otra, lamentablemente uno no lo va a juzgar, pero la pregunta concreta es, ¿qué pasa si nosotros podemos determinar que este relato es falso? Que no hay ningún hijo que tiene un padecimiento ni que se necesitan remedios, que lo que necesita es dinero para subsistir. Pero como este otro relato es más comprador, por llamarlo de alguna manera, apelan a este otro relato. ¿Qué pasa si se puede determinar que esta persona está mintiendo? Y como consecuencia de esa mentira, uno le da 10, 15, 20, 100 pesos. ¿Hay estafa o no hay estafa? ¿Se cumplen estos tres elementos? ¿Ardid, error y perjuicio patrimonial o no? Perdón, Yo, aclaro. El caso analicémoslo de tal forma que la persona que entrega el dinero dice, yo le entrego el dinero porque quiero que compre el medicamento. Si no, no lo entregaría el dinero. Ahora sí, Javier. no, a ver, yo lo viví, principalmente cuando se nota mucho, por ejemplo, cuando hacen los cursos de ingreso, que como que los chicos son más jovencitos, en ciertas aulas principalmente, eso se vivencia más. Yo particularmente hice la carrera en trabajo social y ahí se vive todo el tiempo este tipo de situaciones. Pero, a ver, no es que te llevan a cometer un error, entiendo yo. Uno lo termina entregando. Me parece diferente a lo que sería una estafa en cuanto a un engaño para que no se te puedan sacar los números de una tarjeta de crédito. Y ahí uno comete el error. Me parece a mí que estaría la diferencia. Cuando te dicen, bueno, Bien. con este número, con aquello, y uno lo termina entregando sin querer con otra finalidad. Uno acá y el perjuicio, bueno, tampoco termina siendo, entiendo, patrimonial tanto, porque si uno lo puede, no es salvo que uno entregue, no es una propiedad, pero no es, digo, Mirá, por sacar me gusta,
Bien, está muy bien analizado el caso, creo yo. Pero te hago dos pequeñas aclaraciones o te la complico un poco más. Y después retomamos con lo que dijiste. Está bien, vos decís, bueno, pero no es tan elaborado, no es tan elaborada la maniobra como el de la tarjeta de crédito, coincido. ¿Y qué pasa si esta persona, además del relato, viene con un cartelito que vieron que se les entrega, yo no sé exactamente cómo es el trámite, a ciertas personas con discapacidades, tienen una especie de certificado o algo por el estilo? ¿Qué pasa si viene con este certificado y trae también la receta del médico que requiere el medicamento? O sea, ya viene munido de documentación. Ahí Sí, tenemos algún... pasa. De hecho, pasa. Vienen con una receta, eso se lo ve también. A lo que yo Claro, apuntaba es que digo, te piden una ayuda, está todo como el relato que vos nos hacías, pero no es que te llevan a cometer un error. Uno puede estar entregando algo pensando que es para una cosa y no lo es, pero digo, no es que comete el error de darle, no sé, los datos de la tarjeta y te vacían una cuenta. Digo, o sea, uno lo termina haciendo de manera voluntaria, sí, pero no termino encontrando el error, más allá de que sí te están mintiendo. Eso digo, distinto es bien. cuando, por ejemplo, las páginas de internet que uno hace un reclamo de una tarjeta y después, como decías vos, te llama alguien porque uno publicó que tenía Sí, sí, bien, una dificultad con un negocio y no es de ahí el... bien. Pongo dos o tres casos más, cosa de Profe, redondear la idea y después nos retrotraemos. Sí, Alfredo. yo creo que por más mínima o por más mínimo que sea el monto de la estafa, no deja de ser una estafa porque cumple con los tres requisitos que hoy estábamos conversando. Digamos, si bien la escala monetaria no es grande, se cumplen todos los requisitos para que sea una estafa. Supongamos que en lugar de que la persona tiene la capacidad de poder darle más dinero, ¿no? Una persona que es adinerada. Y hay otra que le engaña, diciéndole esto mismo, que tiene un hijo que está internado, que necesita la plata para un medicamento o para una prótesis. Se da igual, pero si el monto es grande, la pérdida patrimonial existe y la estafa se da. Sí, está bien, y más aún teniendo en cuenta que en este ejemplo son chicos universitarios y más escuela pública en contraposición a una privada, por lo general no tienen trabajo, o muchos tienen trabajo, pero no tienen quizás el sustento económico que pueden tener otros individuos. Sí, yo me acuerdo cuando iba a la facultad, más allá que por suerte a mí siempre no tuve problemas de dinero, ¿no? Pero yo me acuerdo que bueno, está bien, en ese momento eran otros montos, ¿no? Pero un billete era un billete, y a veces no tenía y no podía salir, y claro, en su momento a mí me significaba mucho. Pero hay que hacer, ojo, esta separación. Una cosa es el análisis del ardid, que es a lo que principalmente se circunscribió a analizar Javier, y otra es el perjuicio, que también lo analizó Javier, aunque con un criterio de pensamiento distinto al de Alfredo. Alfredo dijo, si entregué plata, hay perjuicio, punto. Javier lo que dijo es, bueno, pero es insignificante. Esto tiene que ver un poco con lo que analizamos cuando dimos estos casos del hurto. ¿Recuerdan que les di dos fallos? El del robo del shampoo y del desodorante para analizar. Bueno, están los dos criterios de pensamiento que son los que defendieron ustedes dos acá, ¿sí? Y ambos están bien, ¿no? Es decir, uno es libre de entender la situación o de llegar a la conclusión que crea que es la correcta, ¿sí? Pero ahora, más que nada, me quedo con el tema de analizar el ardid, ¿sí? Y voy a poner otro ejemplo. Voy a poner dos o tres como para que entiendan a dónde quiero ir, aunque ya lo han entendido en líneas generales. El otro día, Eh, uno de los temas que hablamos, ahora que no sé, sí, porque como pasaron varios días, uno por ahí va haciendo memoria. Cuando hablamos de esto, lo mismo que decía Alfredo y eso del perjuicio patrimonial, si bien analizamos el tema de que suele haber muchos delitos que son de muy poca cuantía, que obviamente al que los lleva a la práctica le redundan por la cantidad de delitos que comete, a la persona perjudicada no acciona nada porque le lleva el mayor dispendio y mayor movimiento o poner en tal marcha cual. la justicia por un delito Es mínimo más, para uno miren, que, como decías vos, te fue a ver una persona que se vio, no sé, perjudicada por algo. Pero si te ves perjudicado por un al delito mínimo, estudio, decís, por ejemplo, miren, nos llegan un sinfín de estos casos, ¿sí? O el que le llegó el correo electrónico y se metió
al home banking y al final era un home banking falso. Hay un montón. Y el consejo o el análisis que hace uno es, quizás no conviene hacer nada, en tanto los padecimientos propios de un proceso son peores que la pérdida de dinero que tuviste. Es decir, si te roban 20.000, 30, 40.000 pesos, bueno, ya está, dalo por perdido. Ahora bien, si te roban 10.000 dólares, bueno, no, ahí estás obligado prácticamente a actuar, ¿no? Entonces, uno el diagnóstico lo hace en virtud a esto. Pero eso ya es una cuestión de la práctica. Y después está la cuestión propiamente dogmática con relación a si el valor, ¿sí?, o el monto del perjuicio tiene incidencia o no en la comisión del delito, ¿sí? Porque una cosa es que esta persona quiera o no quiera denunciar y otra cosa es si hubo o no hubo delito. Vamos con otro ejemplo. ¿Vieron estos famosos programas de televisión que son una especie no me sale el nombre, sale propaganda, no son propagandas, que están a partir de las 2, 3 de la mañana, que el llame ya, ¿sí? El sprayet, que te venden un montón de productos? Por ejemplo, el famoso shampoo que te hace crecer el pelo, que te lo pones durante un mes y te empieza a crecer el pelo. Supongamos que un señor, que obviamente tiene problemas justamente en este sentido, ve este programa de televisión, la verdad que se entusiasma con el producto, llama y se lo compra. Claro, se pone el producto y ve que no le crece el pelo. ¿Hubo estafa o no hubo estafa? Vinculado a la distinción que hacías hace un ratito con lo que es una defraudación, ahí también en muchos de esos programas suelen poner la cara visible de alguien conocido, que también puede Sí, pensarse que esa persona está, por decirlo, abusando de la confianza que uno, o sea, le generó, no sé, un actor o alguien, porque decís, tiene llegada, tiene masividad, tiene carisma por ahí con el público. ¿No podría vincularse con eso? Cuando contratan a ciertas personas y dicen, a mí, yo usé esto y me generó. sí, sí, pero vos cuando escuchás este ejemplo, ¿no? Se vende el shampoo, ponele que hay un actor, ¿no? Alguien llama, compra, y a las 2 semanas se da cuenta que el shampoo no te hacía crecer el pelo, era un shampoo como cualquier otro. ¿Hubo estafa o no? Yo o sea, entendería que sí. También entiendo que sí hay estafa. Es como la pintura que le dijo usted, profe, hace rato, el ejemplo. Y yo les hago una pregunta. ¿Y ustedes creen que realmente existe un champú que te haga crecer el pelo? Si te ¿No dicen que vendría está a ser aprobado, publicidad engañosa, profe? Creo que no hay. Sí, es publicidad engañosa, por supuesto, pero acá lo que hay que determinar es si hay o no estafa, independientemente de publicidad engañosa o no. Por supuesto, la publicidad engañosa, gracias, puede ser el medio para cometer el delito. En este caso hay un engaño. La pregunta, en otros términos, y apelando a lo que acaban de decir, ¿el mero engaño es equiparable al ardid de la estafa? ¿O el ardid de la estafa es algo que está en un nivel superior al mero engaño? Yo creo que no es una estafa, porque primero si no, no estarían las publicidades de televisión. No, no te creas, puede ser que esté en televisión y eso no te dice nada. Y pero uno elige si comprarlo o no, más allá de que o sea, el producto pueda funcionar o no. Bien, como que en esos casos uno sabe que quizás aquello que está comprando no va a lograr cumplimentar las expectativas. Sabe que quizás no va a hacer crecer el pelo. ¿Qué pasa si yo en este mismo momento les dijese que soy el dueño de la Torre Eiffel y se las voy a vender? Y ahí Javier se entusiasma, le brillan los ojos, dice, esta es mi oportunidad, me compro la Torre Eiffel. Y me paga 10.000 dólares por la Torre Eiffel. Es algo medio increíble que yo, profesor de Derecho Penal 2, que vivo en la ciudad de La Plata, sea el dueño de la Torre Eiffel y que encima la vende. Está bien, capaz Javier se la creyó.
Ahí tiene que ver justamente esto que le decía de la idoneidad del ardid. ¿Por qué? Porque lo que se entiende es que este ardid que se requiere para cometer una estafa no es cualquier engaño, es algo que está en un escaloncito por encima. Se suele hablar de lo que sería la mise en scène. Es una especie de teatralización, algo que realmente genere un error, pero y que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de ese ardid, y no que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de la torpeza de la propia víctima. Es decir, una cosa es un perjuicio patrimonial que se causa como consecuencia de un ardid bien elaborado, que es lo que se requiere en la estafa, y otra cosa es el perjuicio de aquel que por H o por B se quiso enriquecer, quiso obtener un beneficio, pero en el fondo se perjudicó por su propia torpeza, por no depositar el cuidado debido, ¿sí? Es como cuando yo voy a una vinería y les digo, bueno, deme el mejor vino, y me da un vino X. Y yo me lo llevo pensando que es el mejor vino de la ciudad. Y la verdad es que no puse el cuidado debido. Entonces, hay que separar perjuicio producido como consecuencia de un ardid bien preparado y perjuicio producido como consecuencia de la torpeza, de la negligencia por parte de la propia víctima. ¿Sí? Quien compra este shampoo milagroso tiene que saber que lo van a estafar. Tiene que saber que puede ser que no haga crecer el pelo. Quien compra la Torre Eiffel tiene que saber que quien se la está vendiendo no es el dueño de la Torre Eiffel. ¿Mm? Pero, como siempre digo, derecho no es matemáticas. Entonces, capaz un juez, en el caso del shampoo, considera que hay delito. Y quizás otro no. Ahí viene la interpretación que cada uno haga. Por eso lo que yo digo, tómenlo con pinzas. Ustedes pueden no coincidir. Pero en líneas generales se hace esta distinción. Y miren, les voy a poner un poco también un ejemplo que se correlaciona con un caso que yo tuve hace bastante. Habrán pasado, fue 2014 más o menos el caso, ¿no? Era un individuo que se había considerado estafado por haber adquirido un carnet de conducir que la verdad era falso. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo adquirió este carnet de conducir este individuo? Este individuo era un verdulero, tenía una verdulería. ¿Cómo lo adquirió? Dijo que un día vino un empleado municipal y le dijo que tenía que para sacar el carnet de conducir tenía que llenar un formulario. Y una vez que llenase el formulario, le iba a traer a la semana el carnet de conducir. Yo creo que el común denominador de la sociedad, la amplia mayoría, sabe que este no es el procedimiento habitual y legítimo para sacar un carnet de conducir. Que lo único que vas a hacer es lograr que te estafen de esta manera. Porque nadie saca un carnet de conducir. Primero viene que venga el registro a tu domicilio. Y segundo, sacándolo completando un papelito. En ese momento la causa justamente terminó en un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el ardid no era idóneo. Miren, yo recién encontré este fallito, que ahí se los voy a compartir, que lo acabo de subrayar Y en para ir a ese lo... caso que se le inició una acción por un daño y perjuicio. Pero no Sí, penal. a ver, Una acción civil se va a claro, promover. una cosa es lo penal y otra cosa es lo civil. Como digo siempre, que no haya delito no significa que no tenga otras consecuencias el comportamiento, que haya un daño sin perjuicio, esto, que lo otro. Fíjense este caso, ¿no? Este es un caso de Poder Judicial de la Nación, causa 46660. Bien. Recurso, este es un resolutorio muy cortito, 3 páginas, nada, de la Cámara.
¿sí? Básicamente, las actuaciones llegan como consecuencia del recurso de apelación que interpuso el defensor, el imputado. Recurso de apelación que se interpuso porque el Juzgado Nacional en lo Civil y Correccional Federal número 1 procesó, ¿sí?, bueno, Zulema Ruiz Díaz, dice acá, por considerarla partícipe necesario del delito previsto y reprimido por el artículo 292, segundo párrafo del Código Penal, en concurso ideal con el delito de estafa en grado de tentativa. Si una tentativa de estafa. La defensa, esto es lo que dice el abogado defensor, en su memorial, es decir, en el recurso, ¿sí?, concentró la crítica en que una simple observación del instrumento cuestionado refleja notorias deficiencias fácilmente apreciables por cualquier individuo. ¿Qué es lo que se le endilgaba a esta persona? Que a los efectos de sacar un préstamo, ¿sí?, un crédito, en alguna financiera, en algún banco, por ejemplo, en este caso de 7.000 pesos, presentó un DNI con la numeración tanto, a nombre de René Yolanda Vignoranza. Es decir, presentó un DNI ya correspondiente con otra persona. Pero dice, tal como surge del testimonio de Juan Antonio Galucio, este debe ser un empleado seguramente del banco, de la financiera, el DNI presentado por la encartada presentaba características evidentemente apócrifas, es decir, era un DNI que vos a la vista te das cuenta que era falso. A la vista. A ello se aduna el relato de Susana, quien explicó que solicitó la intervención de auditoría luego de que la imputada le presentara toda la documentación para la obtención del crédito. Añadió que en ese contexto, quien recibió la documentación escaneada advirtió rápidamente que el DNI era falso y por ello cursaron intervención a la policía. Es decir, rápidamente advirtieron que el DNI era falso, llamaron a la policía. Es decir, los elementos de cargo, ¿sí?, de la acusación sería, tendientes a acreditar la acusación, dejan traslucir que el DNI utilizado por la imputada presentaba ciertas características que permitían advertir su falsedad a simple vista. Es decir, era obvio que esta persona tenía un DNI falso y que quería estafar a la entidad bancaria o crediticia financiera. En este sentido, esta alzada ha sostenido reiteradas veces que, esto es el criterio de pensamiento de la Cámara, la virtualidad o idoneidad del documento falsificado para vulnerar el bien jurídico tutelado debe analizarse teniendo en cuenta la apreciación que en el momento puede efectuar el hombre común, que es a quien se intenta inducir a error y no la que puede efectuar un individuo experto con cuentas con los medios adecuados para descubrir sus deficiencias. Es decir, lo que hay que analizar es si este medio, este ardid, en este caso este documento, fácilmente es detectable en cuanto a que es falso, detectable como falso. En consecuencia, tal como fue señalado en párrafos precedentes, las particularidades exhibidas por el DNI presentado pudieron por sí solas, sin que sea necesario, por ejemplo, una prueba pericial para determinar que es un DNI falso, a la vista salía su falsedad de modo inmediato por parte de aquellos que lo recibieron. Teniendo en cuenta que para la configuración del delito de estafa es fundamental que la maniobra intentada sea susceptible de engañar a la persona a la que va dirigida, o que el engaño sea fácilmente verificable, y ante la clara ausencia en autos de estos elementos exigidos para la configuración del tipo penal imputado, la conducta reprochada deviene atípica. En consecuencia, se lo sobresee. Pero fíjense cómo se sobresee a esta persona, se considera que no hubo delito, porque pese a haber tenido intención de estafar, el medio utilizado, en este caso el ardid elaborado, no era idóneo. En este caso fue fácilmente detectable, ¿sí?
Es decir, es como el caso que yo les puse anteriormente, quien adquiere un carnet de conducir llenando un formulario en el propio domicilio de uno. La verdad es que el común denominador de las personas no creen que se pueda adquirir un carnet de conducir de esta forma. En consecuencia, el perjuicio patrimonial surge como consecuencia de la propia torpeza de uno, y no de esta maniobra ardidosa, de esta teatralización mise en scène que se requiere para estafar a alguien, ¿sí? Bien, vamos a seguir un poquito más y ya avanzamos y dejamos las estafas de lado, ¿sí? Entonces, esperen que cierro esta ventana. Bien. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Hablaron de la estafa procesal? ¿Alguna vez escucharon el término estafa procesal? Vos capaz, Javier, laburás en tribunales. No, puntualmente no. Bien. La cuestión es esta. En algunos países existe un tipo penal autónomo correspondiente con la estafa procesal. Como su nombre un poco lo indica, lo que caracteriza a esta estafa es el ámbito en el que se produce, en el ámbito de un proceso judicial. Es decir, yo estafo en un litigio, en un proceso, en un juicio civil, laboral, el que sea. En nuestro país, la estafa procesal como tal no existe. En consecuencia, si uno comete una estafa dentro del marco de un litigio, de un proceso, se van a aplicar las reglas que ya estuvimos estudiando, correspondientes con la estafa general. Pero ¿cuál es la nota característica de esta estafa procesal? Que como no ha sido legislada de forma autónoma, su desarrollo obedece en líneas generales a lo que ha escrito la doctrina. La nota característica es la siguiente: que la persona a la cual se hace caer en un error no es la misma persona perjudicada patrimonialmente. ¿Y esto por qué? Porque como en el ámbito judicial, quien en líneas generales dispone o no de los bienes, traba cautelares, embarga, ejecuta, es el juez. Cuando yo engaño, a quien estoy engañando es al juez. Y le hago arribar a una resolución incorrecta, es decir, no concordante con la realidad. Como consecuencia de esa resolución, yo perjudico a la contraparte o a algún interesado en el proceso. Por ejemplo, supongamos que yo me peleo con Alfredo. Y como yo soy abogado y sé que en un proceso me puede ir bien, ¿qué hago? Digo, bueno, este lo voy a perjudicar. Y le inicio un juicio por daños y perjuicios, alegando que él, cuando me vio en la calle, me golpeó. Entonces le reclamo el daño moral, la asistencia médica, etc. Es mentira, Alfredo nunca me golpeó. Pero para poder yo acreditar el litigio que Alfredo me golpeó, llevo 4 o 5 testigos que son amigos que van a declarar falsamente. ¿Qué pasa? El juez, como consecuencia de estas declaraciones, determina que Alfredo me tiene que indemnizar. ¿Qué ocurrió? El ardid tenía como finalidad engañar a quién, no a Alfredo, al perjudicado, al juez. Como consecuencia de haber engañado al juez, yo perjudico a Alfredo. O termina perjudicándose a Alfredo. ¿Se entiende? Sería como los casos que denominan los caranchos o que los que engañan a las garantías, Sí, inventando falsos accidentes. exactamente. Es el caso. Exactamente. Una causa Ese es el armada. caso.
Claro. Ahora bien, lo que se exige, justamente, en este caso los testigos son coautores del delito, y si saben, sí, tal cual. Sí, porque son necesarios. Sí, después la gran discusión es qué pasa con el abogado que firmó en ese proceso que intervino. Y ahí la solución sería, bueno, dependiendo si sabía o no. Si sabía que la causa estaba armada, que los testigos eran falsos, bueno, ahí el abogado también es partícipe. Ah, Caso bueno, contrario, eso no. como cualquier situación se dice si actuó de buena fe o no. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero sí, es el típico caso de los caranchos, ¿sí? Que terminan defraudando, ¿sí? O perjudicando, mejor dicho, a las aseguradoras. Es así, es así. Bueno, ese caso de estafa procesal tramita ante la justicia penal como una estafa común y corriente. Pero tiene estas notas características. Y lo que decía, la principal nota característica, y he visto muchos archivos porque no se cumple con esto, es que el sujeto activo tiene que aportar prueba fraudulenta. Es decir, documentos apócrifos, yo ejecuto un pagaré que me firmó Alfredo y en realidad no me lo firmó Alfredo, ¿sí? Lo firmé yo, que me sé de pie a pala la firma de Alfredo, o testigos que declaren falsamente, que mientan, ¿entiendes? Pero es fundamental eso, la utilización de pruebas fraudulentas. ¿Mm? Bien, en el 173 lo que van a encontrar, y lo repaso muy rápidamente, son los supuestos defraudatorios que ya están regulados de forma casuística. Es decir, vamos a tener casos o de estafa o de abusos de confianza, bien delimitados. Por ejemplo, vamos a leerlos, no nos vamos a quedar con todos, ¿sí? Y ni siquiera vamos a leer todos, vamos a leer algunos y hacer unos breves comentarios, ¿sí? Dice el 173, sin perjuicio de la disposición general del artículo anterior, se considerarán, esperen que esto lo comparto. Ahí está. Se considerarán, está todo subrayado con rojo, no sé si lo ven ustedes subrayado porque tengo mal configurado el idioma, no lo puedo cambiar. Bueno, se aplicarán las penas preestablecidas en el artículo anterior, es decir, asimila estos supuestos al de 173. 1. Vamos con el primero. El que defraudare, esto en realidad es una estafa, pero como dijimos, la estafa es una defraudación, está bien utilizado el término defraudare. El que defraudare a otro en la sustancia. Bueno, a ver. Quiero intentar cambiar esto rojo porque no puedo. Porque no me complica para leerlo. Bueno, no importa. El que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio. ¿Qué es esto? Bueno, este es el supuesto caso de defraudación por la sustancia, calidad o cantidad de la cosa. Supongamos, y lo explico directamente con ejemplos, que yo quiero comprar 1 kilo de oro, ¿sí? Un lingote de oro, bárbaro, perfecto. Voy a una joyería, digo, quiero tal cosa, bien. Pero lo que me entregan es un metal X que está bañado en oro. Yo no estoy comprando una pieza maciza de oro. A mí lo que me están dando es un metal X, vaya a saber uno lo que me dan, que está meramente bañado en oro. Parece ser oro, es muy lindo, brilla como el oro, a simple vista es oro. Yo si lo raspo un poquitito en el costado, advierto que es oro. Pero el cuerpo de ese objeto no es oro. ¿Sí? La calidad. La calidad no tiene que ver ya con que me dan una cosa distinta
en cuanto a la esencia a la que yo pedí. La calidad tiene que ver, ¿sí?, con lo siguiente. ¿Vieron el caso que puse de la pintura? Yo pido una pintura premium y me termina dando una pintura media mala o de segunda línea. Me dan pintura, porque no es que me están dando agua, me dan pintura. La sustancia es la que yo pedí, es pintura, pero es otra calidad. O cuando compro un vino, uno muy, muy bueno, pero me lo rebajan con agua. Y después está la cantidad. Yo quería 100 kilos de papa y como utilizan una balanza que está adulterada, me dan menos. Inciso 2. Fíjense, este es otro caso también de defraudación. El que con perjuicio de otros se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Yo voy a reparar mi automóvil, se lo dejo al mecánico, el mecánico lo arregla, le pago pero no me lo quiere dar. Ese es un típico caso de abuso de confianza. Le gustó demasiado el auto y se lo quiso quedar. ¿Cuál sería la excepción? Que yo no le haya pagado. Ahí sí está justificado el para quedarse y retener el auto. Vamos a avanzar. Importante, ¿cuál es importante? El 7 es muy importante. ¿El qué? Por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido para causar daño, violando sus deberes, perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de estos. Este es el típico caso de administración fraudulenta. Es un típico caso de abuso de confianza. ¿Sí? Yo soy el individuo que maneja la caja registradora del kiosco y diariamente me apodero de pequeñas sumas de dinero o altero los números de las cosas que he vendido. Pueden ser grandes empresas, pueden ser pymes, no importa. El 9. El 9 se lo conoce como esteleonato. El que vendiere o grabare como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieren embargados o grabados, y el que vendiere, grabare o arrendare, arrendar es alquilar, como propios bienes ajenos. Por ejemplo, agarro el celular de mi pareja y lo vendo como si fuera mío. Esto es una estafa. Estoy vendiendo algo que no es mío. Esto ocurre mucho y sobre todo los casos se corresponden con arrendamientos de inmuebles o promesas de compra de inmuebles. Cuando quien no es propietario ni tiene legítimo derecho, por ejemplo, suscribe un boleto de compraventa. O como cuando alguien toma un terreno fiscal, por ejemplo, y lo arrienda como si fuera propio. Bueno, inciso 15, inciso 16, todos estos últimos son los más nuevitos que tienen que ver con la utilización de las tecnologías, ¿sí? Tarjetas de crédito, medios informáticos, etc. Después léanlos. Bueno, acá hay unas explicaciones. Ahora bien, previo ya a cerrar con estafas y adentrarnos en... queda fraude a la administración pública. Este sí lo vamos a ver. Fraude contra la administración pública, ¿sí?
lo van a encontrar en el artículo 174, inciso quinto, inciso quinto. El texto legal dice: el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. Sencillo. ¿Cuál es la nota característica? Que en este caso, la maniobra defraudatoria tiene como sujeto pasivo a la administración pública. Y en este caso, administración pública debe ser entendido de forma bien amplia y abarcativa. Es decir, cualquiera de los poderes sean correspondientes con el Estado nacional, provincial o municipal. Incluimos, por ejemplo, entes autárquicos también. Astilleros, determinados bancos, etcétera, etcétera, etcétera. En internet tienen todo el listadito de los entes autárquicos por si quieren buscarlo. Pero la otra característica es quién es el sujeto pasivo del delito, quién es la víctima, por llamarlo de alguna manera. Sujeto activo puede ser cualquier persona. En la práctica, en la generalidad de los casos, el sujeto activo se corresponde con un funcionario público, pero no por eso tiene que serlo. ¿Sí? Un particular también puede defraudar al Estado. Bueno, hasta ahí llegamos con estafas y otras defraudaciones. Y esto ya tiene que ver con un poco lo que voy a decir, la cuestión ya más bien práctica o que hace al día a día de la justicia en lo que hace esta materia específica. ¿Qué pasa con las estafas y otras defraudaciones? Que justamente son estos delitos, y reitero, ya me estoy circunscribiendo a la práctica, al día a día de tribunales, son esos delitos donde la línea divisoria entre lo penal y lo civil es muy finita o está muy difusa, no está muy clara. Por ejemplo, yo tengo acá un ventanal, se me rompe un vidrio, contrato a alguien para que me lo venga a reparar. Le pago de antemano, porque me parece que es lo que corresponde, y nunca viene. ¿Es una estafa? ¿O es un mero incumplimiento contractual que debe tramitar en el ámbito civil? Yo voy a comer a un restaurante. Me pido vino, mucho vino, carne, 2 postres, me levanto y me voy sin pagar. ¿Es una estafa o es un incumplimiento contractual? Me compro una casa en un terreno a desarrollar. La pago $150.000. La casa no es de la calidad prometida. La verdad que está hecha medio a los ponchazos. Tengo problemas en la luminaria, se me caen los techos. ¿Es una estafa por parte de quien me la construyó o un incumplimiento contractual? Y le hago un juicio por los vicios redivitorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ámbito judicial, un gran cúmulo de casos conflictivos terminan siendo archivados porque no se logra acreditar de antemano que la persona denunciada tuvo intención de perjudicar al otro. Entonces, lo que suelen decir los fiscales es: señores, muy lindo todo, pero la verdad este es un problema civil. Esto no es una estafa, es un incumplimiento contractual. Vaya a litigar a la justicia civil. Ese es uno de los grandes problemas.
Y por eso, cuando uno hace denuncias de estafa, tiene que poner el ojo principalmente en acreditar o intentar acreditar por qué decimos que ha habido una especie de mise en scène, de teatralización, de trabajo tendiente a engañar. Y que no hablamos meramente de que una parte se comprometió a algo y no lo hizo. Hablamos de algo más. Pero eso es uno de los grandes. Sí. Cuando decís ahí que se comprometió a algo y no lo hizo, la otra parte puede probar que no lo logró hacer por X motivo. Entonces, si se corre de lado el dolo o la intención de lo que decíamos que tiene que tener la estafa desde el momento que la inicia, si no encuentran eso, ya es difícil de probar el delito. Claro, claro. Es más, generalmente la defensa de uno es, está bien, no hice lo prometido, pero no estafé a nadie. No pude hacerlo por tal cosa, o no tuve los medios necesarios, o soy malo haciéndolo, la verdad creí que me iba a salir mejor y me salió mal, o no tengo los insumos, o X. Mira, le pongo un caso medio rápido y obviamente cambiándole un poco el libreto para no, porque como es un caso que tramitó en La Plata, por las dudas para no que nadie lo pueda conocer. Pero por ejemplo, no, era un caso que una persona había contratado para que le hagan una pieza. ¿Sí? Tiene un inmueble, quería hacer una pieza, es decir, ampliar un poco su casa, ¿no? Bien, contrata a un contratista o quien decida ser contratista. Este individuo tenía todo un Facebook con un nombre y apellido, con imágenes de las obras que había hecho. Tienen una reunión en la oficina de esta persona, muy linda, con carteles de obra, bárbaro. Le paga para que haga la pieza, le paga la mitad, por ejemplo. Bueno, esta persona nunca hizo la pieza. Si uno mete la denuncia contando esto solo, lo más probable, y ya se lo firmo, es que el fiscal considere que esto es una cuestión civil, que es un mero incumplimiento contractual. Ahora bien, en ese caso, justamente para yo adentrar el asunto en el ámbito penal, empecé a investigar un poco. A partir de ahí logré determinar que la persona que decía llamarse tal no se llamaba tal, que las obras que dijo haber hecho no eran obras que él había hecho, sino que eran obras que había hecho otra constructora reconocida, seria. Al poco tiempo la página de Facebook también cerró, lo que también es un indicio de algo raro hay acá. El lugar donde supuestamente tenían las oficinas, en realidad era un lugar de alquiler a cualquier individuo, pero no era un local comercial propio de esa empresa constructora. Entonces, esos datos específicos son los que permiten decir que acá hubo un estafa, una mise en escena, una teatralización, una puesta en escena tendiente a estafar a alguien. No fue un mero incumplimiento contractual. Pero ese siempre es el gran problema en el ámbito penal, que en muchos casos terminan yéndose al ámbito civil porque no se puede determinar justamente este primer requisito, que es el ardid idóneo y la intención de estafar. Dicho esto, ¿quieren que demos rápido? Pues son 7:20. ¿Pasamos ya directamente a usurpación? ¿Damos usurpación y daños y cortamos? Bien, vamos con eso. Perdonen, el delito de usura no los vamos a ver, y quebrados y otros deudores punibles tampoco. Léanlos, pero vamos a saltearlos y nos vamos con usurpación, que a mi modo de ver es más importante para que ustedes conozcan. Se encuentra consagrado en el artículo 181 del Código Penal. Artículo que está compuesto por 3 incisos diferentes. Cada inciso se corresponde con un delito específico.
¿Se aplica pena de 6 meses a 3 años? Es decir, la escala penal es una escala penal muy, muy, muy bajita. Inciso 1. El que por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Nos quedamos con el inciso 1, no avanzamos más. Este inciso 1 es el delito de usurpación propiamente dicho, o usurpación por despojo. Pero cuando uno habla de usurpación, suele referirse a este primer inciso. Ahora bien, primera nota característica. Y esto es lo que a mí me cuesta hacerle entender mucho a la gente pobre que viene al estudio, cuando me cuenta sus problemas. ¿Cuál es esta nota característica? Que este delito no tiende a proteger al propietario del inmueble, sino al legítimo tenedor o poseedor. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una quintita, supongamos, ¿sí? Bárbaro. Pero no voy hace mucho tiempo. La verdad que no voy hace 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Un día voy y veo que hay una familia viviendo, que va todos los días, corta el pastito, empezó a pagar los impuestos, está viviendo. El sentido común nos diría que hay que proteger al propietario, al dueño de la quinta, porque no importa si no fue por 2 años, 1 año o 2 semanas. Es el propietario y punto. Bueno, pero el sentido común aquí no rige. Acá rige lo que dice el código y el legislador. A quien se proteja es al legítimo tenedor. En consecuencia, quizás, hay que ver el caso en detalle, pero quizás no hay delito por parte de esta gente que se adentró en la quintita. De igual forma, en algunos casos, el propietario es quien puede cometer el delito. Si yo alquilo mi propiedad a un individuo para que viva y un día voy y lo saco a los bolsazos, yo voy a estar usurpando. Si el contrato aún estaba vigente, en regla. Porque el legítimo tenedor de la cosa era el inquilino y no yo. Entonces, lo primero y fundamental es que el bien jurídico tutelado no es la propiedad del derecho real de dominio, sino la tenencia o la posesión. Ahora bien, ¿en qué consiste concretamente este comportamiento criminal de usurpación? En despojar, es decir, sacarle la posesión o la tenencia del inmueble. Sea invadiendo el inmueble, adentrándome, manteniéndome en él, es decir, yo entré autorizado pero no me quiero ir, o directamente expulsando a sus ocupantes.
Es decir, no solo que no me quiero ir, sino que saco a los legítimos tenedores. Pero esto solo no alcanza, y esto es lo que a veces cuesta hacer entender a la pobre gente que se ve en situaciones más que injustas. Y es que para que se cometa la usurpación, tienen que darse medios comisivos específicos. No basta con adentrarse en un inmueble ajeno, o quedarse en un inmueble ajeno, o expulsar a los ocupantes. Es necesario que estas acciones... Se me cortó, decía, es necesario que estas acciones se cometan mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Si no se dan uno de estos 5 medios comisivos, no hay usurpación. No hay usurpación. Te pregunto, Santiago, ¿qué sería la clandestinidad? Bien, y creo que has hecho la pregunta más difícil que se ha hecho en la historia del estudio de la usurpación. Si me preguntaste, diría que no sé, para serte honesto, porque cada autor tiene su propio criterio de pensamiento. Ya lo vamos a ver. Si te lo digo chistosamente, pero es la verdad. Es uno de los términos más vagos, imprecisos que posiblemente podamos encontrar, ¿sí? Unos autores entienden que es entrar de noche a la propiedad, otro hacerlo cuando los legítimos tenedores no lo advierten. En algunos casos yo he logrado acreditar la clandestinidad, por ejemplo, cuando el que se adentra en el inmueble, el delincuente, por ejemplo, se cuelga de la luz o del cable, entonces eso evidencia cierta clandestinidad en la maniobra, pero cada juez tiene un librito en eso. Son una de las pocas cosas que no están claras. Es más, Santi, sí, escuchando lo que decía Javier también, cuando empecé a leer lo que decían medios comisivos, llegué a clandestinidad y me pasó exactamente lo mismo, digamos. mm, En el caso de la mega toma de los hornos, hubo sí. clandestinidad. Está bien, no hubo violencia, no hubo amenaza, Depende que porque, entiendas por clandestinidad. claro, entraron, no sé, a la noche, no importa el horario, pero esas personas se hicieron de ese terreno de forma clandestina. Miren, antes que nada, y previo a hablar de ese caso, si quieren después lo hablamos un poco, pero lo que, ahora después lo retomamos, ¿sí? Porque obviamente tengo pensado hablar de eso, pero lo que quiero antes que quede súper, súper claro es, si no se dan estos medios comisivos, ya los explicaremos, no hay usurpación. Por ejemplo, Javier, salís de tu casa para ir al juzgado. Yo justo estoy en la puerta cuando te veo salir y, y como saliste medio apurado se te cayeron las llaves. Bárbaro. Yo veo, se le cayeron las llaves, qué casa linda, me meto. Me meto y cierro con llave. Vos cuando querés volver, estoy yo. Yo no cometí el delito de usurpación, porque no se dieron estos medios comisivos. ¿Qué es lo que mucha gente no entiende? Hay mucha gente que me viene a decir, generalmente esto se da en las zonas más rurales, que son inmuebles de gran extensión, ¿no? Entonces, en un sector, en una hectárea, en un pedacito de la parcela, se adentra una familia y construye una casilla. Pero lo hizo de forma totalmente pacífica. Y cuando el propietario les dice, váyase, señor, esto es mío, la gente le dice, no, no, yo me quiero quedar, de brazos cruzados. Pacíficamente, pero no se van. Y uno ahí lo que dice es, sé que es injusto, sé que la propiedad es tuya, sé que tenés derecho a que se vayan, pero usurpación no es. Y ahí la gente se queda así con los ojos abiertos y dice, ¿cómo no es usurpación? Si me usurparon. Y la verdad es que no usurparon. Por eso siempre es importante
importante indagar en cómo la gente se adentró en el terreno. Por ejemplo, rompieron un alambrado. Bueno, ahí sí, ahí hay violencia. Cuando fuiste a decirles que se vayan, ¿te amenazaron? ¿Te dijeron andate porque te mato? Y sí, ahí hay amenazas. ¿Entraron al terreno haciéndose pasar, por ejemplo, por autoridad? Sí, me dijeron que eran policías y vinieron uniformados. Ahí hay engaño. Pero algo de esto se tiene que dar. Violencia, amenaza, engaño. Generalmente lo más fácil de encontrar es la rotura de un alambrado, de una tranquera, de una puerta, o la amenaza cuando uno les dice a esta gente que se vaya. Eso es lo más fácil de detectar. Pero por supuesto hay que probarlo. No es tan fácil. Ya vamos a hablar un poco de la cuestión penal, o de la cuestión práctica Claro, también. y cuando llega el momento de desalojar y van a identificar, hay otra persona que le cambió el lugar a la que estaba, entonces no está más la primera Bueno, persona, mirá, y ahí entramos en el ¿sabes circuito. Bueno, uno de los grandes problemas y también recomendaciones que uno lleva a cabo como abogado tiene que ver con esto que decís. Por ejemplo, está bien, yo voy a conseguir, está bien, no promete nada, ¿no? Pero supongamos que yo consigo esto. Vos rápidamente tenés o a un comprador del terreno, o a un nuevo inquilino, o alguien que se encargue de que no se meta otra persona, porque es verdad esto que vos decís, pasa. Les hago esta pequeña aclaración. Es un delito de escala penal baja. ¿Pero por qué es importante? Porque hace unos años el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires tuvo una reforma. Una reforma conforme la cual se legitima o se autoriza al juez a ordenar el desalojo. Que antes esto era discutido, porque estás ordenando desalojar y todavía no tenés sentencia firme. Si no hay sentencia firme, esta persona es inocente. Entonces estaba esta gran discusión, ¿cómo puede ser que sin debate, sin sentencia firme, ordenes un desalojo? Bueno, expresamente ahora está en el Código Procesal. Entonces, ¿qué pasa? Un juicio, una acción reivindicatoria, ¿qué dura? Mínimo 3, 4, 5 años. Algunos te pueden durar 10 o 15. Y ni hablar si hay chiquitos de por medio. Es bravísimo. Entonces, ¿uno qué prefiere? ¿Afrontar un juicio que puede durar 5, 10, 15 años? ¿O adentrar la cuestión en el ámbito penal y lograr rápidamente a la semana una medida cautelar de desalojo? Y la medida cautelar de desalojo, obvio. Por eso, estos problemas que antes quizás tramitaban por el ámbito civil, al día de hoy suelen tramitar en el ámbito penal principalmente. Es decir, antes de iniciar la causa civil, uno tiene esta balita, por llamarlo de alguna manera, que es la causa penal. Si yo logro acreditar este medio comisivo, lo que estoy haciendo es acreditar que ha habido delito. Y si logro acreditar que ha habido delito, lo que tengo es esta rápida salida, rápida solución. A mí, como propietario legítimo tenedor, y acá estoy diciendo lo que generalmente me dicen a mí, no me importa si estas personas las castigan, si no, si tienen una condena. A mí lo que me importa es que me restituyan la propiedad, la tenencia del inmueble. Es lo único que quiero. Después no me importa. Por eso es que uno intenta optar por la vía penal. Pero ¿qué pasa? La gente, a veces amparada en el sentido común, cuando ve que suceden estas cosas, rápidamente va a la comisaría y hace la denuncia. Y en la denuncia que uno redacta, no suele hacer mención a los medios comisivos. Lo que uno deja expresado en la denuncia es: yo soy el propietario, tengo título de propiedad, estoy aquí hace 20 años. Y lo principal que hay que dejar en evidencia es
me rompió el candado, me tiró la puerta abajo, me tiró un piedrazo por la cabeza, me amenazó. Uno generalmente va con los papeles, porque apela al sentido común. Y a la justicia penal lo que menos le interesan son los papeles. Lo que le interesa es el medio comisivo. Yo he visto infinidad de denuncias que fueron archivadas porque no se hace hincapié en los medios comisivos. Y uno dirá, bueno, pero uno puede hacer mención más adelante de los medios comisivos. Sí, pero pierde credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera palabra es como la que más credibilidad tiene, por llamarlo de alguna manera. Porque la segunda palabra, la segunda presentación es la que ya viene con la firma de un abogado. Entonces lo que uno piensa es, bueno, esto se lo dijo el abogado que lo tenía que decir, que le rompió la tranquera, que le hizo tal cosa, que lo amenazó. Si hubiera sido verdad, lo hubiera dicho antes. Y la verdad es que no lo dijo antes, no en todos los casos, esto depende en cada caso, ¿no? Pero en muchos que me llegan a mí, la gente me dice, pero yo no lo dije antes porque no pensé que iba a importar si me amenazó, si rompió el candado. Yo pensé que lo que importaba era quién tenía el papel, quién era el propietario. Entonces ese es un gran problema, ¿no? Y nuevamente se da esta gran discusión de si el asunto es penal o civil. Si uno no hace mención al medio comisivo, violencia, amenaza, abuso de confianza, clandestinidad, inmediatamente la causa es archivada y uno tiene que ir a litigar al ámbito civil. Siguiendo con el estudio. Bueno, esto ya lo vimos un poco. Bueno, vamos con este tema. Quedó por explicar qué es clandestinidad. Y la verdad que les voy a ser totalmente franco, y es lo que difícilmente puedo explicar, es lo que les comentaba. Cada autor tiene su propio pensamiento. ¿Y por qué? Porque lo único que tenemos es un término que dice clandestinidad. Entonces, lo que para uno puede ser clandestino, para otro quizás no lo sea. No tenemos una definición precisa de qué se entiende por clandestinidad. Como dije, entre los criterios interpretativos tenemos el que está en la oscuridad el que entra en la oscuridad de la noche, el que entra al inmueble valiéndose de que el legítimo tenedor no se encuentra en ese momento, el que, una vez adentro, por ejemplo, y esto ya es más casuístico, pero bueno, son los casos con los que me he topado, se cuelga del cable o de la luz, es decir, adquiere de forma irregular algún servicio. Pero cada juez es un mundo. Por eso lo ideal siempre es encontrar cuestiones no tan discutibles e ir por ejemplo, la violencia, que es fácil de acreditar, ¿sí? O la amenaza, o el engaño. El engaño rara vez se da. Por lo general las causas que he visto son o por amenaza o por violencia. ¿Mm? Y después, el de la megatoma. Miren, yo les soy totalmente franco. Yo no voy a opinar de la megatoma, ¿sí? Es como, así como se ha llamado la causa. Para quienes no lo sepan, en un gran predio aquí de la ciudad de La Plata, bueno, un gran número de familias se adentró y prácticamente se quedó ahí viviendo, con carpas, algunos llevaron a cabo casillitas, y esto por supuesto que motivó la intervención de la justicia penal en el ámbito federal de aquí de la ciudad de La Plata. ¿Qué pasó? El juez que analizó el caso dijo, señores, la verdad que sí, estas personas están en este terreno, no son las propietarias, pero no se acreditan los medios comisivos, no hay usurpación. Punto. Y eso es lo que a veces cuesta hacer entender a la gente, ¿no? Porque uno puede criticar o no la legislación que tenemos y en virtud de esa crítica peticionar para que se modifique, ¿sí? Pero la realidad es que uno tiene que resolver conforme a la legislación que tenemos. Yo no sé si en este caso esta gente se adentró en este terreno rompiendo las rejas, los candados, ejerciendo violencia, tirando piedras. La verdad que no lo sé,
por lo que dice el juez, no se habría acreditado. Yo no lo sé. Consulta por desconocimiento. Te consulto. Bueno, no sé si alguno lo sabe. ¿Los terrenos esos son fiscales o tienen un propietario particular, digamos? No lo sé, me parece que son terrenos fiscales. ¿Cómo es, Alfredo, vos que capaz estás más en tema? ¿Sabés? Creo que era de planeadores, ¿no era eso? Ah, sí, sí, Ah, sí, 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 claro, sí, tenés tenés razón. razón, ahí está. Sí, Bueno, tenés razón. a lo que yo iba con la pregunta, en este caso, al haber un damnificado que es un particular, un privado, no el Estado, esa persona, y habiendo un juez resuelto que no hay una usurpación y que no hay un delito penal, ese damnificado, ¿qué acción le queda? Porque ahora yo, por lo que escuché lo último, hace pocas semanas, el Estado, creo que nacional, había resuelto que se va a urbanizar la zona, que van a hacer calles, le van a llevar los Sí, la servicios. cuestión es la siguiente, sí. La cuestión es la siguiente. Punto 1. El juez lo que aclara, porque esto sí lo leí el fallo. O mejor dicho, leí el fallo, lo que no leí la causa. ¿Sí? Pero el fallo sí lo leí. Y les digo por qué lo leí, porque en su momento me contactan del diario El Día para comentar lo que había ocurrido desde el plano técnico legal, pero bajado para que la ciudadanía pueda entenderlo, ¿no? Es decir, dando una explicación relativamente sencilla y con terminología amigable para que los lectores entiendan de qué se está hablando con esto del medio comisivo, de la violencia, ¿no? Que el común denominador no comprende. Entonces saqué una publicación muy cortita, sería una columnita que en realidad me sacaron 2 parrafitos, donde explico toda esta situación y justamente lo que explico, y ya voy a lo que acabas de decir de qué pasaría entonces, lo que explico es que no sea delictivo este comportamiento por parte de todas estas familias, no significa que sea lícito o legítimo. Y ahí yo siempre pongo el ejemplo de pasar el semáforo en rojo. Pasar el semáforo en rojo, el solo hecho de pasar un semáforo en rojo, sin atropellar a nadie, el solo hecho de pasar un semáforo en rojo, no es un delito. Pero eso no significa que sea un comportamiento lícito. Más aún, me van a multar justamente. Es ilícito, es antirreglamentario. Bien. Entonces, como no se dan estos medios comisivos, según el juez, reitero, no vi la causa, no vi las pruebas, según el juez no se dan, inexorablemente se tiene que concluir en que no hay delito. Es la verdad. Ahora bien, y ahí voy, hay un parrafito donde expresamente se aclara y se dice, ellos sin perjuicio del eventual juicio o reclamo que pueda hacerse en otros ámbitos, como en el civil. Vos lo que tenés aquí son por lo menos 2 posibles soluciones. Tenés la acción reivindicatoria, ¿sí? Yo no soy civilista, pero entiendo que es la que corresponde, conforme la cual el propietario del inmueble dice, señores, esto es mío, devuélvanmelo, que es este proceso largo, y ni que hablar en este caso que va a ser larguísimo, va a durar 50 años, ¿cómo hacer para notificar a todos? Es imposible. La verdad que es una cosa de nunca acabarse. O lo que tenés es una expropiación, se puede sacar una norma, entiendo que en el ámbito municipal, conforme la cual se declare de interés público, ¿sí? O utilidad social, no sé exactamente la terminología. Entonces lo que se hace es una especie de expropiación, ¿sí? Es decir, se le paga a este individuo, es como que lo compra el Estado, ¿sí? Para cederlo a estas familias o alquilarlo a esta familia o lo que quieran hacer, ¿sí? Como, si se quiere, dotando de relevancia el interés público o social, ¿sí? La verdad que no sé qué pasará con el caso, pero esa sería la alternativa
Después cada uno haga su juicio de valor, ¿no? Si es lo que corresponde o no, pero me parece que puede llegar a pasar eso. Bien. Entonces, en líneas generales, el delito de usurpación es eso, ¿sí? No tiene mayores complicaciones. Lo que sí es fundamental es tener presente, uno, que no necesariamente se protege al propietario, y dos, que sí o sí tienen que darse estos medios comisivos. Punto. Después lo que tenemos es el inciso 2, que está aquí, ahí se lo subrayo, dice, el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo. Este es el típico caso en el cual el vecino rompe el alambrado que separa un terreno del otro, o lo corre unos metritos. ¿Se entiende? A la noche, cuando nadie se da cuenta, voy y corre el alambrado 1 metro, me hice 1 metro de patio. Y después tenemos el inciso 3, que consiste en, con violencia o amenazas, turbar la posesión o tenencia de un inmueble. Turbar la posesión o la tenencia de un inmueble. En este caso yo no es que hago perder la tenencia del inmueble, sino que la altero. Es decir, afecto el tranquilo y pacífico uso y goce del inmueble. La mayoría de los casos se corresponden con el inciso 1, que es el de usurpación propiamente dicha. Después, en el artículo 182 tenemos usurpación de aguas, ¿sí? No lo vamos a ver, léanlo para que sepan que exista. Y el que sí vamos a ver, y ya con esto vamos por terminada la clase, es el delito de daños. El delito de daños que está en el 183 nos dice, es una pena muy baja, pero es un delito también bastante leve, si pudiéramos clasificarlos en leves y graves o gravísimos. Este sería de los más bajitos, la escala penal así lo evidencia. Y consiste básicamente en destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar de cualquier otro modo una cosa, mueble, inmueble, un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penal. Ese es el delito de daños. Es un delito que yo aquí se los pongo, que consiste en atacar la materialidad, utilidad o disponibilidad de la cosa, que elimina o disminuye su valor de uso o de cambio. En consecuencia, el comportamiento criminal consiste en destruir, inutilizar, hacer desaparecer, y aquí el tipo abierto, o de cualquier modo dañar. Una cosa mueble, inmueble o animal. ¿Mm? Y acá viene una de las grandes discusiones que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en el ámbito penal, no, en el ámbito del análisis de los casos, cuando tenemos que determinar si un hecho se corresponde o no con un delito específico, siempre vamos a tener zonas, como digo yo, donde la resolución del caso es fácil,
Y otras donde la resolución del caso es difícil o es difusa, donde no se advierte muy bien si estamos ante un delito o no. Por ejemplo, supongamos que está Eduardo, que tiene un auto, y yo agarro un balde de agua y se lo tiro al auto, le tiro el agua, nadie me va a decir que cometo el delito de daño. Ese es un caso fácil de resolver. Si Eduardo se vuelve loco y va a la justicia y me mete una denuncia por daño, el fiscal le va a decir, no, señor Eduardo, acá no hay delito. Le tiró nada más agua al auto, no lo dañó. Ahora bien, si yo agarro una motosierra y se la paso por la mitad al auto y se lo dejo separado en dos el auto, bueno, ese es otro caso fácil de resolver. Todo el mundo va a coincidir que sí se comete el delito de daño. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos casos medios que están ahí? Por ejemplo, agarro un aerosol porque me taparon el garaje de mi casa con un auto y se los pinto todo. Y le pongo acá no se estaciona, o le hago el signo del prohibido estacionar. ¿Es daño o no es daño? Dijimos que es un ataque a la materialidad, utilidad o disponibilidad de la cosa, que elimina o disminuye su valor de uso o de cambio. O el famoso caso del grafiti en la puerta de casa. ¿No? Salís de tu casa y te encontrás que tenés un grafiti. ¿Cometen esta persona el delito de daño o no? Ustedes, sin haber estudiado la materia y sin haber estudiado este delito, ¿qué piensan al respecto? ¿Que estas personas cometen un delito o no? Por ejemplo, una contravención, o tienen que meramente afrontar un juicio de daños y perjuicios porque porque tengo que repintar la pared y por el daño moral. ¿Qué piensan sin saber nada sobre esto, sin haber leído nada? ¿Cometen un delito o no? Reprochable es reprochable el comportamiento. Muy reprochable depende para quién, ¿no? Porque hay una cultura también del graffiti. Consecuencia para muchos es algo elogiable. Pero la pregunta es, ¿hay delito? ¿No hay delito? La cuestión es esta. Posiblemente sea uno de los temas que más disparidad de opiniones tenga en el ámbito jurisdiccional. Unos jueces nos dicen que hay delito y otros no. A tal punto llega la discusión que a veces se analiza qué tipo de pintura se utilizó. Si la pintura fácilmente es removible, muchos entienden que no hay daño. En cambio, ya si es medio corrosiva, o si requiere sí o sí repintar, ¿sí? O ya un líquido de limpieza especial, bueno, ahí sí habría daño. Para algunos ni siquiera sí habría daño. Pero depende el tribunal o juez interviniente, el criterio de pensamiento es uno u otro. Porque lo que se dice es que en el fondo no se afecta la materialidad de la cosa o la utilidad. Es decir, por ejemplo, el auto yo lo puedo seguir utilizando. No es que yo le hice un agujero al auto, y ahí sí afectó la materialidad. Lo que hice es, al objeto, superponerle una capa de pintura. Pero el objeto, abajo de esa capa de pintura, el objeto sigue estando. Yo creo que sí cometen el delito de daño los que pintan los autos o las viviendas, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión personal. Ya les digo, muchos jueces dicen que no. Te hago una consulta, que no porque desconozco el tema de procedimiento. En la justicia penal, ¿existe como en la civil la recusación sin causa? No.
Bien. Está por bueno ahí, lo que a decís. veces uno esquiva por criterios, depende de lo que quiere presentar, trata de... Está bueno lo que decís. No, no existe, eh, y creo que está bien que no exista. Yo estoy en contra de la recusación sin causa, sea el ámbito que sea, pero bueno, esa es una opinión personal, porque lo que estás haciendo es seleccionando un poco la justicia. En el ámbito de la plata, incluso, Lo que pasa es que estamos tiene desde estamos Santi, desde la primera clase, creo, con vos y con otros docentes, con el tema de que, más allá de que el derecho está escrito y todo, hay distintas bibliotecas y cada uno se agarra de esa. Entonces, depende de lo que uno quiere defender o sobre lo que uno quiere litigar. Cuando un letrado ya es, digamos, por decirlo de una manera, de pasillo y ya conoce los criterios, en algunos casos intentan gambetear o sortear algunas primeras cuestiones como para ver dónde pueden tramitar las causas. yo no les Coincido hice el que no está juego de los bien, vasos. ¿Cómo? Yo no les hice el juego de los vasos. No, yo no estuve, por lo menos no lo tengo. Es una nueva forma que pensé para explicar justamente esto que decís vos con relación a los diferentes criterios de pensamiento que puedan existir. ¿Sí? Esperen que ya corto porque esto ya excede la clase. La clase que viene arranco con el juego de los vasos, pero les hago la introducción ahora y ya con esto terminamos. Daños finalizados, ¿sí? Es una explicación mínima, mínima, mínima. La verdad que no amerita demasiado tratamiento, ¿sí? Pero bueno, les decía,